Ok. Continuamos con la segunda sesión del día de hoy. Estábamos comentando acerca de las propiedades de los materiales. Fíjense cómo también hay características de diferente tipo que tienen que ver en la decisión de qué tipo de material se va a usar para la manufactura de algo. Existen las cuestiones sensoriales como el tacto, a la vista, el olfato, el gusto, el oído. O existen las cuestiones tecnológicas asignables a cada material. La colabilidad, forjabilidad, soldabilidad y maquinabilidad. Entonces, no todos los materiales, por ejemplo, se pueden soldar. Si ya la compañía tiene ciertos dispositivos de soldadura, bueno, pues puede aprovechar para hacer productos de esa naturaleza de metálica que se pueden soldar, ¿no? Y en la parte de productos, en la parte sensorial es muy importante que los materiales tengan cierta naturaleza para tener cierto tacto a la hora de ya de tener el producto final o el peso incluso o el olfato. Hay productos, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en Sony. Hay plásticos, por ejemplo, que se les puede agregar un aditivo para que agregarle olor al producto. En aquellos años, les estoy hablando de los 90s, fabricábamos cassettes de cinta y hacíamos cassettes que olían a fresa, limón, de diferentes tipos para atraer al mercado de los niños. Entonces, son de las bondades de los plásticos. Se les puede agregar algo. Ok, muy bien. Voy a avanzar al siguiente slide. Y ya por último, en cuanto a los materiales, muchachos, el costo es súper importante, definitivamente. Si se quiere hacer un producto de bajo costo, pues obviamente tienes que irte a los materiales que así lo reflejen en el costo final. Aquí viene una tabla comparativa muy interesante, comparado ciertos materiales con el acero al carbono. El acero al carbono, si se fijan en el lado derecho, tiene un costo de 1. ¿Qué pasaría si lo comparamos, por ejemplo, con el oro y la plata? Pues se va a 60,000 veces más alto si algo lo haces de oro, 600 veces más alto el costo si lo haces de plata. Eso comparado contra el acero. Ya si lo haces de níquel, de otro tipo de aleación, titanio, cobre, baja el costo. Aceros inoxidables de 2 a 9 veces comparados contra el acero del carbono. Pero fíjense en la segunda columna de la tabla, el acero al carbono es el tercero de abajo. El costo viene siendo de 1, una unidad. Comparado con, por ejemplo, el nylon, acetales y hule de silicio, se asemejan mucho al costo del acero del carbono. Pero los plásticos y elastómeros de especialidad hay desde 0.2 a 1, o sea que las piezas hechas de plástico de ese tipo de elastómero son más baratas que hechas de acero. Son más ligeras y tienen una alta resistencia a los impactos, entonces por eso los plásticos han venido a usarse cada vez más en la industria para la manufactura. Entonces sí hay mucha tendencia a ello. Okay. Bueno, aquí terminamos el inciso de los materiales. Y bueno, Profe, sí, adelante. profe, y los materiales obviamente se hacen pruebas de temperatura, ¿verdad? Definitivamente hay pruebas de temperatura y hay otro tipo de pruebas, ¿no? Hay pruebas de tensión, pruebas de dureza para asegurarnos de que el producto vaya a resistir ciertos elementos. Por ejemplo, por eso la electrónica no resiste mucho las temperaturas extremas, ya sea de calor o de frío. Tienen que hacer los componentes de cierto tipo de material para que resistan. Y los plásticos sí tienen una alta resistencia tanto a temperaturas altas y a temperaturas bajas. También es una de las bondades de los plásticos. Pero, por ejemplo, el acero, pues obviamente tiene muy alta resistencia, pero hay productos que no puedes hacer de acero por el alto peso. Pero sí, tiene razón. Hay pruebas muchas compañías tienen pruebas o laboratorio de pruebas para asegurar que el producto cumpla o aguante ciertas condiciones de temperatura, dureza,
flexibilidad, incluso hay parámetros de flexibilidad. No tengo alumnos aquí que trabajan en GCT hablando de ese tema. ¿Nadie? Fíjense, por ejemplo, yo trabajé un tiempo aquí en GCT en Nuevo Laredo, se hace el tratamiento de la piel automotriz. Y la piel automotriz, la piel de un carro del año, tiene que cumplir con ciertas especificaciones de que soporte temperatura. Si no sabían, a los asientos, a las pieles automotrices, se les agregan ciertos químicos con retardantes de flama. Me acordé ahorita que comentó quién fue Roberto, lo de la temperatura. Entonces a la piel automotriz se le agregan esos retardantes. Cuando un auto llega a incendiarse, el asiento te protege, la piel automotriz. Ya por ley está establecido que se le agreguen retardantes de flama. Y obviamente, pues la piel automotriz tiene que tener cierta flexibilidad, ¿no? Imagínate que te subas a un asiento de un carro y se siente duro el asiento, pues no, ¿no? La piel tiene una especificación de dureza. Muy bien, muy buen ejemplo que me trajo a la mente por el comentario. Incluso también se le pone Kevlar, profe, a la piel automotriz para que sea un poco retardante también. Así es, el Kevlar es un protector muy importante, es parte de los retardantes que se usan en la industria y en los automóviles tienen un alto uso, ¿no? Muy buen comentario, Alejandro. Profe. Sí, Miguel. Yo trabajo en Conver. En los plásticos a veces se usa el 30% regranulado y luego el 70% virgen. Así es. Antes se usaba casi en el 70% de la planta, pero después se empezó a tener problemas y ya ahorita yo creo nomás usamos como el 10% de ese regranulado, ¿verdad? Ya no lo utilizamos como lo utilizábamos antes. Así porque es, se de empezó hecho, a tener tiene problemas de calidad, ¿no? Así es. Sí, miren, eso es típico de la industria de los plásticos de inyección, porque incluso está establecido en el sistema de ISO. Yo trabajé mucho tiempo, más de 20 años en plásticos, ahí con Sony, y está establecido que máximo debes usar un 30% de remolido. ¿Por qué? Porque un plástico reciclado ya tuvo un tratamiento térmico, ya fue fundido y fue inyectado. Si lo vuelves a moler y lo vuelves a fundir y a inyectar, ya es un segundo tratamiento térmico. Y luego viene el reciclado, tercero o cuarto tratamiento térmico. Entonces, esos plásticos cada vez que se reciclan más, se hacen quebradizos normalmente o pierden color. Entonces, ya no resisten igual a la temperatura. Y en la industria automotriz es más crítico que un plástico sea quebradizo o cambie de color. Entonces, imagínate, ahí en Kotler hacen los chips, las palancas, ¿verdad? Si hay una palanca que traiga cierto contenido de plástico o toda la palanca, entonces imagínate una palanca quebradiza o cualquier componente del vehículo, de un carro, que haya tenido o haya sido fabricada con mucho plástico reciclado, entonces sí va a haber problemas con los clientes, ¿no? Y que un cliente regrese un carro no es cosa menor, ¿verdad? Imagínate un carro del año que se está regresando por culpa de que allí le metieron mucho plástico reciclado, pues es algo crítico. ¿Quién comentó? Miguel, ¿verdad? Sí, profe, también otro ejemplo, en Medline. Ajá. Tenemos un laboratorio en corporativo donde se hacen pruebas de esterilización a los componentes que utilizamos. Y estas pruebas pues, básicamente son para lo mismo que están mencionando, que como la esterilización que se les da, el gas que penetra los componentes pueden como que hacer quebradizos a ciertos plásticos. Sí. O simplemente en diferencia de color, también como a las gasas las pueden como hacer amarillizas y pues los doctores ya no, ajá, y los doctores pues ya no, pues las van a ver así como que raras, ¿no? Y por eso hay ciertas gasas que no se pueden esterilizar más de una vez o dos veces porque pueden cambiar de color y
Y pues o sea, hay diferentes situaciones, ¿verdad? O sea, no todos los componentes se dañan, pero sí en algunos hay que tener eso en cuenta para evitar que se puedan quebrar Claro. o ese tipo de cosas, ¿verdad? Fíjense, y tanto en Medline como en Colbert son de las industrias más críticas, la industria automotriz, porque van de promedio vidas. Si un carro falla, puede tener una falla que le llaman falla crítica o mortal. Y en la medicina no se diga, ¿no? Como dice José Cervantes, a lo mejor a la gasa se hizo amarillenta y no pasa nada, pero ya hay sospecha, ¿no? De que lleve cierto tipo de contaminación, no va a ser, le llaman los médicos, no va a tener la asepsia suficiente como para que te asegure la salud como paciente, ¿no? Ya la gasa no va a tener, no va a ser usada con la misma confianza, ¿no? Y obviamente en la industria médica también hay plástico, ¿no? Me acuerdo allí en Medline está la parte, ¿cómo le llaman? La parte donde se hacen los tubos esos corrugados, no sé el nombre. R3. Sí, exacto. Allí tienen máquinas inyectoras o máquinas extrusoras que hacen ese tubo que se utilizan los respiradores y todo ese tipo de tubos corrugados. Y obviamente allí también se recomienda que no se meta mucho plástico reciclado. Imagínate que un tubo de esos que es en un respirador sea quebradizo o tenga fugas por ahí del oxígeno que circula por ahí, entonces ya médicamente no va a tener la misma eficiencia. Ahí estriba la importancia de los materiales, ¿no? En plásticos sí son muy buenos, pero hay que saberlos usar también. Excelentes comentarios de industria automotriz y médica. Bueno, fíjense, así como podemos seleccionar materiales, también podemos seleccionar procesos, cómo se van a manufacturar los productos. Ya obviamente los que trabajamos en la maquiladora ya están definidos los procesos, cómo van a ser y cómo se van a hacer los productos, cómo se van a través de qué pasos, etcétera. Pero si pudiéramos nosotros escoger y partimos de la definición de los procesos de manufactura, hay operaciones que le llaman de procesamiento y hay otras que son ensambles. Por ejemplo, en Medline se utilizan ensambles, ya los productos ya vienen de China, la gran parte, me acuerdo, desde los pañales y todo ese tipo de cosas que vienen, se ensamblan, se hacen un paquete médico, entonces ahí hay operaciones de ensamble. Pero hay operaciones de procesamiento, como en Colbert, a través donde se hacen los plásticos precisamente. Y bueno, existen esas dos clasificaciones de operaciones de procesamiento y operaciones de ensamblado. Dice, una operación de procesamiento hace que un material de trabajo pase de un estado de acabado a otro, más avanzado, que está más cerca del producto final que se desea. Se agrega valor cambiando la geometría, las propiedades o la apariencia del material. Y un proceso de ensamble sí le agrega valor al producto, pero nada más lo que hace es une o dos o más componentes a fin de crear una entidad nueva llamada ensamble. Ya ese ensamble o subensamble alguien más lo va a usar. En el caso de Medline, pues sí, ese ensamble va al cliente final, a los hospitales. Muy bien. Fíjense, aquí les puse un tipo de esquema donde los procesos de manufactura se dividen en esos dos precisamente, operaciones de procesamiento que cambian la geometría o cambian el estado de una materia prima, o las operaciones de ensamble. Dentro de las operaciones, las primeras, las de procesamiento, existen procesos de formado, procesos de mejora de propiedades, como los tratamientos térmicos, o las operaciones de procesamiento de superficies, acabados, que son meramente. El día de hoy vamos a ver uno de los procesos de formado, los más comunes, que es la laminación. Pero existe fundición, moldeado, procesamiento de partículas, procesos de deformación, remoción de materiales. Luego en las operaciones de ensamble, pues vienen las de unión permanente o las que son de ensamble mecánico. Hay ensambles que nada más con un clic ya se ensambló la pieza con una fuerza que le des a los componentes, ¿no? Y en los procesos de unión permanente, pues está la soldadura autógena, la soldadura fuerte o blanda, la unión mediante adhesivos también. Existe la soldadura de alta precisión actualmente, incluso soldadura bajo el agua. Allá en los pozos petroleros de Pemex, por ejemplo, en alta mar.
Viene el ensamble mecánico a través de sujetadores roscados o métodos de unión permanente diferentes. Entonces, hablando ya de lo que son los procesos en sí de procesamiento, pues hay diferentes procesos de formado o procesos que mejoran propiedades o procesos de mejoramiento de superficies. Ya los de ensamble los comentamos de unión permanente, son algunos de ellos, y los de ensamble mecánico. Ejemplos en la manera de foto. Si hablamos de los de formado, muchachos, por ejemplo, los de formado, comentábamos hace un momento, pues están fundición, moldeado, procesamiento de partículas, procesos de deformación y los de remoción de materiales. ¿Okay? Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, los de formado normalmente alteran la geometría del material inicial de trabajo por medio de varios métodos. Dentro de ellos está pues el moldeado, la forja y el maquinado, la laminación también. Las operaciones de mejoramiento de una propiedad, ¿qué es lo que hacen? Pues agregan valor con la mejora de sus propiedades físicas, por ejemplo, un tratamiento térmico, para darle más dureza a un metal, por ejemplo. Y es que ese es el más común, el tratamiento térmico. El tratamiento térmico más famoso es calentar un metal, por ejemplo, eso se utiliza en los cuchillos, y luego lo enfrías de manera rápida. Es el famoso templado, un tratamiento térmico. Y bueno, vienen las operaciones de tratamiento de una superficie y se ejecutan para limpiar, tratar, recubrir o depositar material sobre la superficie exterior de trabajo. Y algunos ejemplos son el cromado y el pintado. Ahí les puse a manera gráfica, procesamiento de partículas. También viene material inicial, es el polvo. Procesos de deformación que ya mencionamos ahorita, el moldeado, procesamiento de partículas, de deformación y remoción de materiales. Son algunos de los ejemplos típicos. Dentro de los procesos de formado, entonces, viene el moldeado, sinterizado, los de deformación, los de remoción de material. Son esas 4 clasificaciones. El de moldeado, ¿cómo funciona? Ahí les puse un esquema en el lado derecho. Básicamente se funde un plástico, o sea, en el caso de que lo que se va a moldear son plástico, porque están en moldeado de metales. Y ese fundido, ya sea plástico de metal, se vacía a manera de un orificio de colada, se le llama, y para llenar un hueco. Ese hueco normalmente se le llama cavidad. Ese mismo concepto en metales funciona también en los plásticos. Ya en la tecnología moderna, las máquinas inyectoras, se sigue el mismo concepto. En el molde se tiene, por ejemplo, un bebedero donde entra el plástico y entra a una cavidad, que es la cavidad del molde, y ya se tiene la pieza plástica ya sólida, que se enfría en segundos, por cierto. El molde ese está siendo enfriado por un agua a baja temperatura, normalmente entre 16 a 20 grados centígrados. Entonces, esos procesos de fusión o de moldeado son muy comunes en la vida actualmente en la industria. Aparte, pues aquí les puse otros ejemplos. Por ejemplo, lo de la forja. Los forjados, dice, en los que 2 herramientales llamados dados comprimen la pieza de trabajo, lo que ocasiona que adopte la forma de los dados. Y la extrusión, que es la fuerza que se aplica a una palanquilla, dice, a fluir a través de un dado. O sea, por lo que adopta la sección transversal del orificio. Ahí viene a manera gráfica, ¿no? Lo que es la forja, normalmente se puede hacer a través de una prensa. Y si se fijan, viene un dado donde se aplica la fuerza y la pieza toma la forma del dado, precisamente. También existe el doblado, igual con una prensa. Se hace, por ejemplo, en la que viene en el lado derecho, donde una lámina se le aplica una fuerza y se hace, toma la forma del dado, ¿no? Del doblado de esa chapa metálica. Y también, pues otra de los procesos de formado viene el laminado, donde se hace pasar una lámina de cierto espesor a través de rodillos y ese espesor cambia a algo normalmente más delgado, definitivamente. Existen también pues, los procesos de
de partículas, procesamiento de partículas. Ahí lo viene subrayado con morado. El material de inicio es un polvo. El proceso usual consiste en 2, presionar, y 3, sinterizar. O sea, un polvo que se compacta a través de una fuerza, ahí vienen 2 fuerzas. Se usa un dado para contener ese polvo. Y finalmente se tiene ya la pieza trabajada durante un sinterizado, se le llama, es aplicando calor. Entonces son procesos de formado, ¿no? Y de lo más típico de la industria, pues son las operaciones comunes de maquinado, donde se remueve, se le llama de remoción de materiales a través de torneado, taladrado o fresado. Eso yo creo que muchos de ustedes lo conocen, si no en la industria, al menos en la vida cotidiana, el famoso taladrado, ¿no? ¿Quién no ha hecho un trabajo de taladrado en la casa? Hasta las mujeres ya hacen ahora trabajos de taladrado ahí cuando quieren colgar un cuadro en la pared. Entonces, y de los más típicos en la industria, pues es el torno y el fresado. Ahí viene un esquema, normalmente se tiene una parte metálica que es la que viene en color gris, y luego viene una parte que es una herramienta de corte. En el caso del torno se le llama buril, y bueno, al contacto del buril con esa pieza metálica que normalmente está en rotación a través de una máquina herramienta que se llama torno, pues se va haciendo un desbaste de esa barra y se genera viruta y se genera la pieza deseada, ¿no? Y la fresa es el mismo concepto, con la diferencia que la pieza no está en rotación, el metal en el equipo que se llama fresa, sino que lo que gira es la herramienta de corte. Fresa. Igual que el taladro, se parece mucho al concepto del taladro, ¿no? En el taladro y en la fresa lo que gira es la herramienta de corte y no el metal. ¿Conocían ya alguno de esos? Al menos el del taladro, pues todo, ¿no? ¿Quién ha visto los tornos y las fresas ahí en la industria? ¿Alguien los ha visto? Yo, profe, incluso he trabajado con ellos. Muy bien. Es muy padre trabajar con las máquinas herramientas. Yo hace mucho tiempo que no las uso, las llegué a utilizar también. Lo que me gustaba siempre era hacer los trabajos de torno. Es muy padre, ¿no? Es una cierta sensación que tienes cuando vas desbastando los metales, ya cuando logras hacer una pieza, muy padre lo que puedes hacer. Muy bien, gracias, José. Fíjense, bueno, las máquinas de producción y herramientas son las que se le llaman las máquinas herramientas. Que veíamos ahí las fresas, el torno, el taladro. Normalmente se utilizan mucho en la industria. Y bueno, dice, el empleo extenso de maquinaria de manufactura comenzó con la revolución industrial. Desde entonces recibían el nombre de máquinas herramienta. Estoy leyendo nomás lo sombreado, ¿no? Dice, las máquinas herramientas están entre las más versátiles de todas las que se aplican en la producción. Se emplean no solo para hacer piezas de productos para el consumidor, sino también para elaborar componentes para otras máquinas de la producción. Son máquinas que se utilizan para hacer máquinas, valga la redundancia. La máquina herramienta es la madre de toda la maquinaria. ¿Por qué? Porque son máquinas que hacen máquinas. Ahí vienen algunos ejemplos en la tabla de la derecha. Para un proceso de fundición, ¿qué herramientas especiales se utilizan? Un molde, una cavidad para metal fundido. Para el proceso de moldeado, se utiliza la máquina de moldeado, y en herramientas se tiene un molde con un cierto número de cavidades para polímeros o plásticos calientes. En el laminado se utiliza un molino de laminación, y en la herramienta que se utiliza es un rodillo a través de la cual se hace pasar el metal para hacerlo lámina. Luego viene el forjado, la extrusión, el estampado, el maquinado, rectificado y soldadura. El forjado, por ejemplo, se utiliza un martillo o una prensa forjadora. De hecho, por ahí viene la tarea de hoy viene acerca de este tema del forjado. Okay, entonces son diferentes procesos. Cada proceso tiene un equipo específico y un herramental también definido. Ok. En la manufactura, pues actualmente en la modernidad también se utiliza mucho la computadora, ¿no? Este inciso de la unidad 1 menciona
Esto precisamente en la manufactura asistida por computadora. No sé si alguno de ustedes en sus trabajos haya usado ya el AutoCAD para hacer dibujos. El AutoCAD en las computadoras, muchachos, es muy importante a nivel de ingeniería industrial y a nivel de arquitectura y de muchas profesiones para hacer dibujos en computadora. Y prácticamente, acorde con la tecnología actual, todo lo que puedes dibujar en la computadora se puede hacer físicamente a través de conexiones de interfaces con equipo especial. Entonces tú puedes dibujar un engrane y lo conectas a una máquina, por ejemplo, a una CNC, que es una máquina de control numérico, y te hace ese engrane que dibujaste. De minutos. Depende de la programación que hagas. Entonces, las computadoras actualmente nos ayudan mucho en la manufactura, en los procesos de manufactura para hacer las fabricaciones. ¿Qué significa CAD? Este concepto de CAD-CAM lo van a ver mucho en los libros de ingeniería industrial, muchachos. Dice, el CAD viene del inglés Computer Aided Design, que es el diseño asistido por computadora. Es el uso de sistemas para ayudar en la creación, modificación, análisis y optimización de un diseño. Y bueno, ahorita esos sistemas CAD se ligan mucho con lo que es el CAM. El CAM significa Computer Aided Manufacturing, la fabricación asistida por computadora, y es el uso de sistemas informáticos para planificar, administrar y controlar las operaciones de una planta de fabricación a través de una interfaz. Estos programas, muchachos, de los famosos CAD-CAM, se conectan ahora con la famosa tecnología de impresión en 3D. No sé si ya la han visto, las impresoras 3D. Ahora hasta te venden lápices 3D o plumas 3D para que tú imprimas tus propios productos, pero con una pluma. De forma manual. Fíjense, ¿por qué se necesita el CAD-CAM? Bueno, ahí lo saqué de un texto en inglés. Dice, para incrementar la productividad del diseñador, para mejorar la calidad del diseño, para mejorar las comunicaciones, para crear una base de datos de manufactura, para crear herramientas de prueba y que se optimicen, para ayudar en los planes de producción y modelos de MRP. Se refiere a desde la adquisición del material, la manufactura y el almacenaje. Y para tener un control efectivo del piso de taller o de la manufactura. Estas son algunas de los puntos por los cuales pues, es muy importante la tecnología CAD-CAM. Ahí les puse un dibujo del concepto CAD-CAM aplicado ahorita en la modernidad. Es una impresora 3D y ahí está haciendo un prototipo de un tenis, el que está dibujado ahí en la laptop. ¿Alguien ha visto funcionar las impresoras 3D? No, pero ese es un zapato real o nomás es como que una imagen. Es un zapato real hecho de plástico. Mira, las impresoras 3D actualmente en la industria están tomando un papel muy importante para hacer prototipos de plástico. Sí, profe, en mi trabajo tenemos una. ¿En dónde trabajas, Alejandra? En Caterpillar. En Caterpillar. Miren, hay compañías, perdóname. Sí, iba a mencionar que nada más la que nos ocupa es el área de como de electrónicos, donde hacen copias de los componentes que les hacen falta y nada más lo imitan y ya. Excelente. Es muy buen ejemplo, fíjense. Normalmente estas impresoras en compañías como Caterpillar se utilizan por gente especializada, normalmente son departamentos de ingeniería. Acá nosotros en Aptiv también tenemos impresoras así de este tipo de 3D y nos sacan de apuros, como dijo Alejandra. Imagínate que te falló una máquina y esa máquina tiene la falla originada porque se desgastó una pieza de plástico y esa pieza la venden en China. ¿Cuánto se tarda en llegar esa pieza de China hasta acá, hasta Nuevo Laredo? Más o menos, ¿sí saben? Como un mes. 2 meses. Bueno, depende de cómo venga. Si viene por barco, es más o menos de 2 meses.
Si viene por aire y la mandas pedir así por estafeta y todo ese rollo, pues se va a tardar como unos 3 días de China. 2, cuando menos. Pero imagínate que cada minuto de la máquina parada cuesta mucho dinero, ¿no? Obviamente. Entonces, llega el ingeniero, hace el dibujo en AutoCAD de esa pieza y la manda a imprimir en esta impresora. Y en cuestión de 1 hora ya tienes la máquina trabajando. Entonces, así como comentó Alejandra, ahí en Caterpillar muy seguramente hay partes que de repente se termina el inventario o algo para hacer una pieza de una máquina o de una pieza ya de un producto terminado y se utiliza la impresora 3D. Se utiliza mucho a niveles de diseño, muchachos, también para hacer prototipos. Acá en Aptiv se utiliza para hacer conectores. Los conectores donde los que ves en tus arneses eléctricos de tu carro se pueden hacer en estas impresoras. Ahora, no son muy duraderos, eso sí es importante. Depende del plástico que se utiliza en la impresora, pero normalmente no son muy duraderos. Se dice que son muestras de azúcar, se le llama azúcar entre comillas, ¿no? Porque se pueden deshacer muy fácil con un esfuerzo grande. Ahora, las impresoras 3D, hablo de las así, las light como esa que se veía. Hay impresoras 3D ya a nivel industrial, que esas sí utilizan plásticos de especialidad y pueden hacer lo que quieran. Se dice incluso, muchachos, que la impresora 3D viene muy ya en los próximos años en la industria automotriz para hacer ya carros o gran parte de los carros en impresoras 3D. Muy rápidas tendrían que ser. Ahí les puse una foto, ¿sí la ven? Algo impreso en una impresora 3D, la famosa llave perica. Puede ser ahí en la impresora. De hecho, si se ponen, a alguien le interesa, busquen en YouTube, impresora 3D económica. Y ahí vienen desde $100 las impresoras. Pues, es lo que le iba a preguntar, ¿son caros esos? Hay desde $60, $70, ¿no? Las más pequeñitas. Hay gente que las compra y las usas ahí para hacer llaveritos y para hacer cosas ahí caseras, ¿no? Es un buen regalo de Navidad para un ingeniero. Ahora 3D. ¿Me oíste, esposa? A ver si me oyen acá. Es algo similar al torno y fresadora CNC. Es muy Acá se usa similar. mucho en Johnson y En Johnson. optimiza tiempos. Exacto. Johnson de Vallehermoso. En Vallehermoso. Oye, ¿sí es cierto que Vallehermoso es la ciudad de las 3 mentiras? Ciudad Vallehermoso. Es 3 grandes mentiras. Yo no conozco por allá, pero acá los ingenieros bromean, dicen que no es ciudad, ni es valle, ni es hermoso. Así es. Y entonces, fíjense, cosas como esas se pueden hacer y te sacan de apuros, ¿no? Les repito que la impresora 3D pues, se utiliza también actualmente mucho en el área de entretenimiento. Fíjense, aquí vienen diferentes tipos de programas que se utilizan en la actualidad para ayudarnos en la manufactura asistida por computadora. Está el famoso AutoCAD, que se liga con las impresoras 3D. Está el CATIA. El CATIA es un programa también que se utiliza mucho en la industria automotriz. Surgió desde allá, desde los 70s, 80s. Pero sigue vivo, cada vez se moderniza más. El CATIA concentra los 3 conceptos de CAD, CAM y CAE. Existe el ProE, famoso el Pro Engineer, que también concentra los conceptos de 3D, de CAD, CAM y CAE, para hacer ya figuras ya muy profesionales, piezas muy profesionales. Existe el Solid Edge, también, que son ya especialidades de figuras muy rebuscadas en 3D. Esta tecnología surgió allá desde el 98 por allá. El SolidWorks, no se diga, se utiliza mucho para el diseño de productos y hacerlos manufacturables en unas impresoras 3D o en dispositivos ya no 3D, sino las CNCs, los centros de control numérico, los tornos, también hay tornos que trabajan ya conectados al CAD-CAM.
Está el Inventor, el Mastercam y el Simulia. Les quise poner ahí, son diferentes softwares que son utilizados grandemente en la industria. ¿Sí? Y dice que estas impresoras solo funcionan con plástico, ¿verdad? No hay, o sea, no hay impresoras ya que puedan, no sé, cambiar de material como, no sé, por ejemplo, silicón o no sé, algún otro tipo de material en vez de plástico. Ya hay de especialidad. De hecho, hay impresoras ya 3D que pueden hacerlo con metal. Acá en Aptiv hay un centro de investigación que se tiene allá en Warren, Ohio, allá muy al norte en Estados Unidos. Me tocó ver una impresora haciendo piezas. Tienen 3 y están bastante grandes. Tenían una haciendo plásticos de especialidad que era de PVC y de polietileno, ya para conectores de alta resistencia, pero tenían una nuevecita que acaban de adquirir que estaba usando metal, pero y cerámica también. ¿Sabes? Apenas estaban en pruebas de esa máquina, no me tocó realmente verla funcionar, pero sí ya existen. Esas impresoras, muchachos, utilizan algo que se llama filamento. Y el filamento originalmente pues empezó a ser de plástico normal y luego vino el plástico flexible. Entonces las piezas han venido a ser cada vez más duraderas las que se hacen en este tipo de impresoras. La respuesta es sí, ya se utilizan otros materiales más duraderos. Por eso se dice mucho que en la industria automotriz ya se van a empezar a usar cada vez más. Ok, bueno, el último tema de hoy, ¿qué horas son? 5 minutos rápido. Este tema es muy digerible para los ingenieros industriales. El sistema de producción esbelto y manufactura ágil corresponde, ¿qué les dice algo que es esbelto? Uno como humano puede ser o pesado o esbelto. Algo esbelto pues, es algo que ¿Claro? donde eliminaste sobrantes, ¿no? Eliminaste la lonja, eliminaste los kilos, eres esbelto. Bueno, los procesos de manufactura también pueden ser esbeltos. Y existe la manufactura esbelta, el concepto de manufactura esbelta. Eso obedece mucho a la famosa filosofía japonesa Kaizen, ¿no? Que es cambio para mejor, ¿no? Mejora continua. Entonces, un sistema de producción esbelto, ¿qué es, muchachos? Se dice por ahí que la manufactura esbelta obedece a satisfacer a los clientes mediante la reducción de desperdicios y mejorar las operaciones. Hay que acordarnos, ahí viene en esta figura que hay clientes, para las compañías son clientes externos, pero dentro de la compañía también tenemos clientes internos, ¿no? Dentro de los mismos departamentos, hay departamentos que le sirven a otros departamentos, son clientes internos. La filosofía de la manufactura esbelta, entonces va enfocada a satisfacer al cliente, muchachos, ya sea interno o externo. ¿Okay? Entonces, normalmente los externos, pues, ¿quiénes son? Son los que pagan nuestros sueldos, ¿no? Los que dejan la ganancia a la compañía. Pero los clientes internos usan nuestros resultados como sus insumos o sus entradas para lograr los objetivos de negocio y satisfacer a los clientes externos, ya entre todos. Y fíjense lo que viene a la derecha, dice manufactura esbelta, es servir al cliente mediante calidad buena, costos bajos y rapidez, como acortando el flujo de producción, eliminando el desperdicio. Es como cuando les decía, uno como humano, ¿cómo te haces esbelto? Pues eliminando los excesos que tienes físicamente, ¿no? Entonces, en la manufactura también se puede hacer esbelta, como eliminando el desperdicio. Para eso aquí viene el concepto de desperdicio. Se dice que en la manufactura hay 7 desperdicios básicos e incluso en las compañías se ha agregado uno más. Por eso dice ahí 7 más 1. Son estos, muchachos: sobreproducción, inventarios, movimientos innecesarios, transporte innecesario, defectos, demoras, procesos innecesarios, y el más 1 es el talento ocioso. Fíjense, al cliente externo, imagínate que estás haciendo lo que hacen allí en Colbert, partes automotrices, y el que va a usar esa palanca que hiciste en Colbert, la va a usar el que ensambla el automóvil. A ese cliente externo no le importa que tú sobreproduzcas,
Él nomás quiere lo que necesita. No le importa que tú tengas mucho inventario. Para él nomás te va a comprar lo que necesita. No le importa que el producto en materia prima o semiterminado lo traigas para todos lados de la planta. O sea, movimientos innecesarios. Entonces, entre más haya de todo eso, el costo va a ser mayor. Mayores defectos, mayores demoras, todo eso es ese ruido en los procesos de manufactura. Entonces, la manufactura ágil o esbelta lo que trata es de reducir al máximo posible o eliminar de ser posible esos 7 desperdicios. Dice sobreproducir. Producir más rápido que el takt time. El takt time, ¿sí se acuerdan qué es? Entonces los comento qué es. ¿Qué es el takt time? No es lo mismo que el tiempo de ciclo. Cuando tú produces más rápido que la demanda, se hace una sobreproducción. El takt time es el tiempo que te exige la demanda. ¿Sí? Producir antes de que se requiera también genera sobreproducción. Producir más de lo necesario también genera sobreproducción. Oye, si el cliente pidió 5, pues fabrica 5. Muchas compañías fabrican a ver para cuándo nos compra el cliente y eso es un enemigo de la manufactura esbelta. ¿Por qué? Porque se genera la sobreproducción. El siguiente desperdicio, los inventarios. ¿Qué es lo que originan? Alargan los tiempos de entrega, ocultan desperdicios, disminuyen el flujo efectivo y no agregan valor al producto a final de cuentas. Es un desperdicio. El movimientos innecesarios, el andar buscando cosas, el agacharse cada rato para mover piezas, el cargar repetidamente los objetos, las materias primas, el diseño de trabajo deficiente, todos esos movimientos son innecesarios. Te repito, a un cliente no le interesa que tú muevas el material mucho, no lo puedes cobrar por tanto movimiento. Transporte innecesario dentro de la planta o fuera de la planta. ¿Para qué movemos tanto los materiales? ¿No? De repente hay un lote que anda por allá en el extremo izquierdo de la planta y luego lo ves en la derecha y luego al centro y lo mueven para todos lados. Entonces, transportes innecesarios hay que eliminarlos. Los defectos, no se diga. ¿Por qué? Porque eso va a originar quejas al cliente, problemas de garantías, devoluciones, desperdicios, el scrap, famoso, ¿verdad? Retrabajos, fallas de máquinas, mala información y hasta accidentes. Los defectos son muy dañinos a las organizaciones y es uno de los 7 desperdicios de la manufactura esbelta. Demoras, todo lo que sea retraso es un desperdicio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas va a originar probablemente, por ejemplo, clientes que no se les cumpla, que un pedido que están esperando no les llegue. Proveedores que a veces la materia prima se acaba y ¿qué es lo que pasa en la fábrica? Pues se detiene todo, no sé. Eso es muy peligroso. Entonces, es uno de los 7 desperdicios. Y finalmente, procesos innecesarios. ¿Qué es lo que es innecesario en tu planta donde trabajas? Pues reparar no es necesario, ¿no? Lo tienes que hacer para no tirar el material al scrap. Revisar. Pues el tanto inspeccionar, por ejemplo, también es una parte de revisar. Es un desperdicio. ¿Cómo eliminamos eso? Con pocayoques, por ejemplo. Hay sistemas de visión, por ejemplo, con cámaras que eliminan la inspección humana y se hace un proceso más ágil, más rápido. El autorizar o liberar. No sé si les ha tocado en sus trabajos, de repente ya produciste un lote y necesitas continuar el lote que sigue y no puedes hasta que no te liberen. Entonces, son procesos que se consideran innecesarios. No siempre se pueden eliminar, pero sí se pueden reducir. Y bueno, finalmente, talento ocioso. Desaprovechar el potencial de las personas. Actualmente también se considera uno de los 7 más 1 desperdicios que existen en la manufactura esbelta. Y el talento, como lo veíamos en la tarea, ¿verdad? El talento del mexicano pues es muy alto, ¿no? No hay que desperdiciarlo. Y aquí termina la clase de hoy, muchachos. Traía más filminas, pero ya no las vamos a alcanzar a ver, ya son las 12:48. Lo continuamos en la próxima clase. Entonces, bueno, aquí viene un comentario final en esta filmina. Actividades que no agregan valor, solamente agregan costo, el transporte, la demora, la inspección y el inventario. Esas no agregan valor para nada. ¿Ok?
Y bueno, les comento que la tarea, los que no les revisé, se las voy a revisar en el transcurso de hoy a mañana, más tardar. Ya son 5 los que me faltaban. No me cuelguen porque voy a tomar la asistencia y aparte les voy a comentar de la tarea. Voy a dejar de compartir la pantalla para tomar un screenshot. Tenemos un total de 25 alumnos el día de hoy. Déjenme poner la de participantes. Les voy a compartir la pantalla de nuevo porque ahí viene lo de la tarea. ¿Ya está en claro? La actividad de tarea, muchachos, se llama procesos de conformado. Investigar, inciso A, proceso de forja, inciso B, proceso de estirado. Traten de hacerlo muy conciso, no consuman mucho tiempo tampoco, no es la intención de hacerlos trabajar tanto, pero sí algo conciso del proceso de forja, tal vez en una sola cuartilla, y el proceso de estirado perfilado en otra cuartilla, por favor. Ya está la actividad en Classroom, la repito, y me lo envían más tardar el viernes de la próxima semana, para que lo vayan checando. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios de la clase de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, profe, todo bien. Excelente. La próxima semana continuamos con estos temas de conformado. Y bueno, pues cuídense mucho, muchachos. Les deseo que tengan un bonito fin de semana y descansen mañana. Los que no trabajan, que tengan un feliz descanso. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Cuídense mucho. igualmente. Nos vemos. Igual. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un momento, voy a parar la grabación.